Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide renovar consagración al Inmaculado Corazón de María cada 25 de marzo. Y propone a San José como modelo para todos los padres. También afirma que el cristiano debe testimoniar con coherencia y evitar la hipocresía. Hoy le diremos lo que dijo el Papa Francisco sobre el celibato sacerdotal en una entrevista. El Papa Francisco habla con firmeza de la dictadura en Nicaragua en una entrevista. La Arquidiócesis Primada de México sostiene que el bullying mata y agrega pongámosle un alto. El arzobispo de Managua se pronuncia sobre tensiones entre Nicaragua y el Vaticano. La dictadura de Nicaragua disuelve la Universidad Católica Juan Pablo II en el país. Y por último, denuncian increíble manipulación del caso Beatriz para legalizar el aborto en El Salvador. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, es un gusto saludarle como cada semana en los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy tenemos para usted muchas noticias, ¿no es así, Marisa? Sí, muchas noticias. Y también un tema que siempre interesa, me refiero al tema de la demonología. Voy a conversar con el padre Rogelio Alcántara, quien fuese director de la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis de México y quien es autor de un libro en el que presenta la más reciente investigación teológica sobre el demonio. Entonces conversaré con él sobre este tema hoy en la entrevista. Pero antes noticias, ¿sí? Sí, comencemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. En información del Papa le damos a conocer que al término de la audiencia general del pasado miércoles se recordó que el 25 de marzo se celebra el aniversario de la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Ante los fieles reunidos con él en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco aludió al aniversario de este acto, realizado en marzo de 2022 y que coincide con la solemnidad de la Anunciación del Señor. Además, invitó a los creyentes y comunidades, especialmente a los grupos de oración, a renovar cada 25 de marzo el acto de consagración a la Virgen para que ella, que es Madre, nos conserve a todos en la unidad y en la paz. El domingo 19 de marzo, el Papa felicitó a todos los padres del mundo y aseguró también sus oraciones por ellos. Al finalizar el rezo del Ángelus ante los fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco dirigió un saludo especial a todos los padres en su día. El pontífice deseó que todos los padres encuentren en San José el modelo, el apoyo y el consuelo para vivir su paternidad. Este 2023, el 19 de marzo, coincidió con el cuarto domingo de Cuaresma. Por lo tanto, la solemnidad de San José se ha trasladado a este lunes 20 de marzo. En más información, durante la audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco dijo que el testimonio de un cristiano debe ser coherente y que tiene que haber armonía entre lo que se cree, lo que se anuncia y aquello que se vive. Lo contrario, advirtió, es una hipocresía. Continuando con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico, explicó que evangelizar es más que una simple transmisión doctrinal y moral, ya que no se puede evangelizar sin testimonio. En una nueva entrevista, el Papa Francisco se pronunció sobre la posibilidad de que sea revisada la disciplina del celibato sacerdotal en Occidente. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal. No sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido.
dijo el Papa Francisco en una entrevista concedida a Infobae. En más de esta entrevista, el Papa Francisco criticó con dureza al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmando que debe padecer un desequilibrio personal y comparó su régimen con las dictaduras groseras de inicios del siglo XX. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige, expresó Francisco refiriéndose a Ortega en la entrevista concedida a Infobae. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Traer aquí las mismas son un tipo de dictaduras groseras, enfatizó Francisco. El Santo Padre afirmó en una entrevista que la ideología de género es una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas que existen en la actualidad y explicó las razones. La ideología de género en este momento es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas, va más allá de lo sexual. ¿Por qué es peligrosa? Porque diluye las diferencias y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad, declaró al medio argentino La Nación en una entrevista publicada. El pontífice subrayó que esta ideología se puede explicar como la tensión de las diferencias. El Papa rechazó los abusos contra las mujeres, incluyendo la violencia física y formas de discriminación como los despidos arbitrarios por embarazo o salarios inferiores comparados a los del sexo opuesto. Desde hace mucho tiempo, las mujeres son el primer material de desecho. Esto es terrible. Los derechos de cada persona deben ser respetados. No podemos permanecer en silencio ante este flagelo de nuestro tiempo, dijo el Papa en el Palacio Apostólico del Vaticano, y reiteró que deben respetarse la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona, que son educación, trabajo y libertad de expresión. El polémico Camino Sinodal de Alemania aprobó por abrumadora mayoría que la Iglesia bendiga las uniones entre personas del mismo sexo y las uniones entre católicos divorciados y vueltos a casar. El cardenal alemán Gerhard Müller y el cardenal estadounidense Raymond Burke reprendieron a los obispos alemanes y pidieron que sean sancionados en una entrevista del programa The World Over with Raymond Arroyo de EWTN emitida el pasado jueves 16 de marzo. Debe haber un juicio. Deben de ser sentenciados y deben ser destruidos de sus cargos si no se están convirtiendo y no están aceptando la doctrina católica, señaló el cardenal Müller durante su intervención. En otras noticias, le damos a conocer que Monseñor George Ganswein, quien fuese secretario personal del Papa Benedicto XVI durante décadas, explicó que ha destruido los documentos más personales y privados del fallecido pontífice debido a una petición explícita suya. En declaraciones a medios italianos el pasado domingo 19 de marzo, Monseñor Ganswein aclaró asimismo que ya no existen escritos inéditos del Papa Benedicto y que el último fue el libro publicado en forma póstuma bajo el título ¿Qué es el cristianismo? Una lástima, sí. También se lo dije, pero él me dio esta indicación. No hay vuelta atrás, no quedan escritos inéditos, declaró Monseñor Ganswein. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado ante la justicia la aparición de un cartel atribuido falsamente a la Conferencia Episcopal Española. La organización de juristas ha instado a la justicia a investigar quiénes son sus autores y si la empresa dueña de las marquesinas tenía conocimiento de su contenido. El cartel de fondo blanco contenía la imagen de un nonato de gran tamaño. Al pie, el logotipo de la Conferencia Episcopal Española. Todo ello acompañado de un texto con el que se daba a entender que los obispos están en contra del aborto porque de esta manera no nacen niños de los que abusar sexualmente a los 5 o 6 años de edad. En una lamentable noticia,
pues que nos hace ver más claramente un posible cisma en un futuro corto, le informo que los delegados del Camino Sinodal Alemán aprobaron abrumadoramente el pasado sábado medidas para presionar a la Iglesia Católica a incorporar la ideología de género y la ordenación de mujeres al diaconado sacramental. Las votaciones tuvieron lugar el último día de la asamblea de clausura del proceso celebrada en Frankfurt. En los días anteriores, los delegados votaron por mayoría a favor la bendición de uniones homosexuales, normalizar la predicación laica en la misa y pedir a Roma que reexamine la disciplina del celibato sacerdotal. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia del miércoles 22 de marzo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Coherencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la Iglesia, porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos, que pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto significa que la misma Iglesia, para poder evangelizar, necesita ser evangelizada, y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria la Evangelii Nunciandi, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncia lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta aquí la crónica de la catequesis del Papa el pasado miércoles, con ocasión de la audiencia general. Una pausa y regresamos para conversar con el padre Rogelio Alcántara acerca del demonio y la demonología. Una pausa y volvemos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. En más de los servicios informativos de Ver y Creer, queridos amigos, recibo con afecto al padre Rogelio Alcántara. Él fue hasta hace un año el director de la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis Primada de México y también escribió recientemente un libro que lleva por título ¿De qué diablos estamos hablando?, como un tratado de demonología. Muy bien presentado el libro. Entonces hablemos de este tema, hablemos del demonio. Bienvenido, padre Rogelio. Gracias, Roberto, con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Entonces, el demonio es una criatura real, existente. No es una como personificación del mal, como esas calaveras de posadas para representar la muerte. No. No, de ninguna manera. El demonio es un ser real, existe
y actúa. Aunque en el siglo pasado hubo algunas corrientes teológicas que quisieron negar su existencia, tanto en la teología protestante como incluso algunos católicos. Y podemos decir que el fundamento que daban era, por un lado, cultural. Decían que era una construcción cultural y que entonces nuestro Señor Jesucristo, al adaptarse a la cultura en la que vivía, pues tomó también este aspecto de la cultura que era el demonio. Y entonces empezaron a decir, no, es que el demonio es una cuestión cultural. Otros más bien dijeron que el demonio era un mito y lo empezaron a tratar como tal. Y también eso influyó, es decir, estas ideas que comenzaron en el mundo protestante, tratando a partir de un método crítico histórico de desmitificar, según ellos, los evangelios, por ejemplo, dijeron, bueno, es que el diablo es un mito, entonces hay que desmitificar el evangelio, pues quitamos al diablo. Y luego también otros lo vieron como un símbolo, simplemente como si fuera una representación de algo que pasa dentro de la persona y que lo manifiestan con este símbolo que fuera el demonio. Así como a la justicia, por ejemplo, se le presenta en una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano, esta es la justicia, ¿no? Entonces esto es el mal. Sí, entonces dijeron, cuernos, cola. Un símbolo del mal. Ajá. Pero entonces es una criatura real. Es una criatura que existe y que existirá siempre. Porque las criaturas espirituales, una vez que Dios las ha puesto en la existencia, nunca dejarán de existir porque una de sus características es la inmortalidad. Y entonces el demonio es una criatura, Dios lo creó, inmortal y será inmortal. Suena raro, ¿verdad? Al demonio Dios lo creó. Claro, porque pero es no criatura. lo creó demonio. No. Es un ángel, el demonio es un ángel. Y Dios crea este ángel y lo crea bueno. El demonio en su origen era bueno. No solamente bueno por su naturaleza angélica, sino incluso elevado por la gracia divina a un, que podríamos llamar, a la participación de la vida divina. Y por tanto el demonio estaba en gracia, porque participaba de la vida divina, en la gracia y amistad de Dios. Sin embargo, él mismo se hizo malo, es decir, no aceptó los dones que Dios le daba, ni el plan que Dios le proponía, y entonces se puso contra Dios. Y esta elección suya, al oponerlo contra Dios, fue lo que lo hizo malo, moralmente malo. ¿Qué es lo que provocó en el demonio esta rebelión contra Dios? Digamos, ¿qué estaba haciendo Dios como para que el demonio dijera que no, non serviam? Y el padre Rogelio Alcántara ha dicho que el demonio o los demonios son ángeles caídos. ¿Qué pasó con esos ángeles? Se rebelan, caen. Sí, bueno, lo primero que pasa es no aceptar el plan de Dios, ni aceptar a Dios como fuente y origen de ese plan, porque precisamente en el plan de Dios está presente la encarnación de su Hijo y por tanto la creación de otros seres espirituales distintos a los ángeles por naturaleza, que somos los seres humanos, que estamos compuestos de espíritu o alma espiritual y cuerpo, y que Dios en su providencia y en su plan salvífico había determinado que los ángeles como hermanos mayores sirvieran a los hermanos menores que somos los hombres. Y aquí efectivamente el grito de Satanás, no te serviré, no te serviré. Pero también no solamente su tarea que iban a desarrollar con los hombres, sino además todo lo que conllevaba el plan salvífico divino, como era la encarnación.
Es decir, el demonio o los ángeles hubieran preferido que Dios no se hiciera hombre, sino se hiciera ángel Pues, y compartiera con ellos más cosas, aunque pues ya las compartía espiritualmente. Y además otro aspecto importantísimo es que Dios pensó en este plan salvífico que una criatura humana fuera reina de los ángeles. la Virgen. La Virgen. Y esto no lo soportó. Como una criatura en su ser inferior va a regirme, ¿no? Porque reina es la que rige. Y entonces no aceptó. Y por esto se ve que el pecado principal de los ángeles fue un pecado de soberbia. Entonces, claro, la creación de los ángeles es anterior a la creación de la criatura humana. Correcto. Y de allí el odio hacia el ser humano, ¿no? O sea, yo no voy a servir a este, y entonces además lo odio. Sí, porque... Y entonces que no se salve nadie. Así es. O sea, el pecado de los ángeles es tan profundo que queda inscrito en su misma naturaleza, que la deforma. Por eso los demonios son representados de manera deforme, ¿no? Con cuerpos de animales, pero cabeza de otro animal distinto, cola, alas, o sea, una cosa deforme, porque su pecado los ha deformado en su naturaleza, y cuando se presentan, así se han presentado, deformes. Pero ese pecado los ha llevado al odio, es decir, lo que odian es no poder ellos ya ser felices. Odian al que es feliz y le tienen envidia al hombre que puede ser feliz y que puede ser feliz con Dios. Y entonces de ahí brota toda su actividad con respecto al hombre, hacer que el hombre no sea feliz por envidia. Y obviamente envidia movida por odio. Y si a esto le sumamos, supongo, Padre Rogelio, que el hombre también cayó. O sea, los ángeles cayeron, sí. El hombre cayó. Dios se hizo hombre para redimirlo. Sumémosle que Dios no se hizo ángel para redimirlos. O sea, que la caída de los ángeles es irremisible. Sí, efectivamente. Los ángeles no podían optar varias veces, solo podían optar una sola. Y esto parecería injusto, pero es muy justo por el grado tan elevado de la mente y de la voluntad angélica. Los ángeles tienen un conocimiento muy superior a la naturaleza humana, porque los seres humanos conocemos a través de los sentidos. En cambio, los ángeles tienen ciencia infusa y por tanto no podían equivocarse en el objeto de su conocimiento. Y por esto, porque no podían equivocarse en el objeto de su conocimiento, su voluntad quedaría fijada absolutamente en su acto de elección. Es decir, que una vez que eligen, no pueden dar marcha atrás, no porque simplemente no puedan, o no quieran, sino porque ya no pueden. O sea, ontológicamente están estructurados y hechos de tal manera que al tomar una decisión con toda claridad de lo que saben que va a pasar, aún así la toman. Y eso es lo que hace irremisible su decisión. Ahora, este mismo razonamiento, Padre Rogelio, si lo ponemos en Dios antes de crear a los ángeles, Dios ya sabe lo que va a ocurrir. No podría haber dicho, a estos no los creo, porque este Luzbel y los otros se me van a revelar. Es decir, este es un misterio muy profundo, el conocimiento de Dios, de toda su creación, pero pasa algo con el pecado de los ángeles y con el pecado de los hombres que Dios no quiere que pase. Sin embargo, toda libertad tiene que ser probada, porque no puede nadie gozar de una victoria si no lucha, y la lucha está en la prueba. Se presenta la prueba ante la libertad y el hombre sabe si elige o no, para que si gana, sea coronado. Y entonces la coronación en ambos casos era la participación plena de la vida divina. Por esto los ángeles que optaron por Dios no solamente conservaron su estado
de pureza y gracia, sino que fueron elevados a una categoría superior participando de más cualidades divinas. Similar un poco a lo que sucede con el ser humano que cumple la voluntad de Dios, vive el Evangelio y entonces es elevado a una categoría superior cuando está en los cielos, como un santo. Sí, los santos en el cielo gozan de cualidades divinas. ¿Los santos en el cielo son superiores a los ángeles? No, no. Cada uno en su naturaleza. Ajá. Los ángeles en su naturaleza angélica y los hombres en su naturaleza humana. La Virgen María sí. La Virgen María, al ser la Inmaculada y al ser puesta como reina de los ángeles, en ese sentido está por encima de los ángeles, Ajá. aunque en su ser, su naturaleza humana, sea siempre humana. ¿Qué diferencia hay entre Satanás, diablo, demonio, Lucifer? Algunos dicen que son nombres propios del demonio y otros que son distintos modos para referirse a los mismos sujetos o al mismo sujeto. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que el diablo, más diablo, es Lucifer, que su nombre original era Luzbella, Luzbel, pero que al hacerse malo por la decisión que toma contraria a Dios, se deforma todo, incluso su nombre. Y entonces los demonios tienen todo deforme por su pecado, hasta el nombre. Hasta el nombre, claro. Así es. Porque el nombre designa al sujeto. Esto es muy interesante. A ver, ¿cómo? El nombre designa al sujeto no solamente como un modo de llamarlo, sino como un modo en el que existe. Y como el demonio es deforme, al deformarse, él se deforma su nombre. Y además, por ejemplo, se ha visto en los exorcismos cómo es que cuando se obtiene el nombre del demonio se le puede echar más fácilmente porque es el modo en el que se tiene dominio sobre el sujeto. Conociendo quién es. A través del nombre. A través del nombre. ¿Cómo funciona esto, padre? ¿Cómo opera la tentación? ¿Siempre es puesta por el demonio? No siempre. También hay un gusto personal. La concupiscencia, que es una inclinación desordenada que ha dejado el primer pecado, que llamamos pecado original, y que ha herido a la naturaleza humana, haciendo que su tendencia se desordene. Y entonces, así las tentaciones pueden venir también de uno mismo, de un gusto desordenado, de un afán de poder desordenado, etc. Y entonces una fuente de tentación es uno mismo. Otra fuente de tentación es el demonio, como se ha mencionado, y otra fuente de tentación es la mentalidad del mundo, es decir, una sociedad que ha hecho caso al demonio, ha caído en pecado y que ahora la sociedad en su conjunto, que ya actúa de modo contrario al Evangelio, tienta al hombre, tienta, por ejemplo, un escaparate a la vanidad, pornografía en internet. Efectivamente, la mentalidad esta del mundo contraria al Evangelio es fuente de tentación. Y entonces podemos decir que las fuentes de tentación son tres: el demonio, el mundo y la carne. Con esas tres palabras, la Iglesia clásicamente ha hablado de los enemigos del alma y por tanto de las fuentes de la tentación. ¿Cómo es que el demonio va acercándose, entrometiéndose, hasta finalmente pues ya en una posesión, metiéndose a una persona? ¿Y cuál es su interés? El interés fundamental del demonio es hacer que la persona se aparte de Dios y se aparte el mayor tiempo posible y, si es posible, eternamente. Entonces, el objetivo del demonio es la condenación eterna de las personas. Y el medio que utiliza para que la persona se aleje de Dios es precisamente la tentación, el medio ordinario, el medio común. El demonio es el tentador. Y la tentación la puede presentar a través de los mismos sentidos externos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto,
o a través de algunos de los sentidos internos. Nosotros tenemos 4 sentidos internos y el demonio utiliza 2 de ellos, o puede tentar a través de 2 de ellos, que es a través de la imaginación y la memoria. ¿Cuáles son los otros 2? Los otros 2 son la cogitativa y el sentido común. Ay, padre, se nos va el tiempo. Pero antes de terminar este programa, a quien haya incurrido en brujerías, adivinaciones, limpias, hechismo, etc., o sea, ¿qué oportunidad tiene de salirse de eso? Bueno, todas las que él quiera. La primera es renunciar a todo en lo que se ha metido expresamente, explícitamente, y después reconocerlo ante Dios a través del sacramento de la confesión. Es decir, tiene que emprender el camino de la oscuridad en donde se ha metido hacia la luz que es Dios. Y en este camino de conversión, llegar a la luz, y si es necesario que la Iglesia intervenga con oraciones específicas para su liberación, se hace. Muchas gracias, padre Rogelio. Con mucho gusto. Yo agrego ahora, hay que ser cautos, y no andar con esas cosas de adivinaciones y brujerías y limpias, porque eso es atraer al demonio. Una pausa, queridos amigos, regresamos para entregarle noticias de México, de América, y también le voy a explicar cuál es el significado de la parábola del sembrador. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos ocurridos en México y también en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. La Arquidiócesis Primada de México denunció que el bullying mata y pidió pongámosle un alto tras la muerte de una adolescente de 14 años que fue golpeada en la cabeza por una compañera de clase. A través del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis se refirió a lo sucedido en los últimos años. Hemos sido testigos de campañas que buscan tejer acciones y evitar la discriminación, acoso, intolerancia, indiferencia, desigualdad, violencia física, psicológica o verbal en las escuelas, incluso iniciativas de ley que han sido presentadas en su momento como modelo para otros países. Sin embargo, la violencia entre niños y jóvenes sigue escalando exponencialmente, lamentan. En noticias de Nicaragua, el arzobispo de Managua, en el exilio, el cardenal Leopoldo Brenes, se pronunció sobre las recientes tensiones entre Nicaragua y el Vaticano. En declaraciones a Associated Press, el cardenal Brenes habló sobre el anuncio de la dictadura nicaragüense respecto a la posible ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Son términos que yo desconozco. He escuchado unos que dicen rompimiento, otros que dicen solamente suspensión, comentó el cardenal. Y agregó, entonces yo no me quiero meter en problemas porque son cuestiones de derecho y son cuestiones de Estado, de relaciones de Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que están evaluando suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, 2 días después de que el Papa comparara el régimen de Daniel Ortega con las dictaduras groseras de inicios del siglo XX. Entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas, indica la nota de prensa compartida por varios medios internacionales, incluyendo Associated Press. El comunicado también fue compartido en Twitter por Arturo McFields Yescas, embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos. En más de Nicaragua, en un nuevo golpe contra la Iglesia, la dictadura de Daniel Ortega ordenó la disolución de la personalidad jurídica de varias instituciones, como la Universidad Católica Juan Pablo II. El 7 de marzo, el Ministerio de Gobernación publicó en la Gaceta, diario oficial del régimen, el texto del acuerdo ministerial con el que se cancela la personalidad jurídica de la Asociación Universidad Juan Pablo II y la Asociación Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. Como razón de esta decisión, el acuerdo ministerial señala el incumplimiento de las obligaciones de las universidades conforme a las leyes que los regulan.
Julia Regina Cardenal, presidenta de la Fundación Sí a la Vida, denunció la increíble manipulación del caso Beatriz en El Salvador con el fin de legalizar el crimen del aborto. Mi posición sobre el caso de esta mujer y su hija Leilani es que se está utilizando con mentiras para lograr legalizar el crimen del aborto, el cual explota a mujeres con embarazos difíciles, matando a sus hijos, señaló la líder provida en entrevista con el medio salvadoreño La Prensa Gráfica. Esto ha sido una increíble manipulación y explotación de la justicia y de una mujer a quien sí le violaron sus derechos, instrumentalizándola para mezquinos propósitos, advirtió. En noticias de Bolivia le informo que el obispo auxiliar de La Paz, Monseñor Pedro Fuentes, denunció las ideologías que buscan imponerse en la sociedad, en especial en la educación. En su homilía de la misa dominical en la Basílica Menor de San Francisco, el obispo Fuentes reflexionó sobre cómo pasar de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, sanando las cegueras espirituales. También rezó para que haya más confianza en el Señor, en especial en las circunstancias más complicadas de la vida, como es la coyuntura política que vivimos los bolivianos. Así lo dijo. La Arquidiócesis de Barquisimeto en Venezuela ha lanzado una petición de ayuda económica para 14 comunidades diocesanas de vida consagrada a una asociación de católicos españoles. En la misiva, firmada por el vicario episcopal para la vida consagrada, Fray José Luis Uruñuela, se pide auxilio para sufragar necesidades de manutención alimentaria y atención médica. En la misiva también se anima a rezar por los religiosos de la Arquidiócesis de Barquisimeto. En caso de superar la cantidad pretendida, el dinero recaudado se destinará a otras necesidades de la Iglesia Católica que peregrina en Venezuela. En noticias de República Dominicana, la agencia vaticana Fides informó del secuestro del padre Jean-Yves Mendidor en una región de Haití donde está presente un violento grupo armado que ataca a religiosos. A pesar de la escasa información, se sabe que el presbítero pertenecía a la parroquia Christ Roi le Melur en Puerto Príncipe, la capital. El secuestro ocurrió el pasado viernes 10 de marzo, cuando el misionero estaba cerca de su domicilio. Se dice que el padre Jean-Yves Medidor, integrante de la congregación Clérigos de San Viator, fue atacado por una banda de encapuchados quienes lo metieron a un automóvil y se fueron con paradero desconocido. La Conferencia Episcopal Boliviana inició un proceso legal para reabrir su Instituto de Formación Docente que el Estado cerró de manera forzada en 2010. Mediante una petición presentada al Ministerio de Educación, los obispos solicitan la reapertura del Instituto Normal Superior Católico Sedes Sapientiae, argumentando que su clausura viola derechos constitucionales. Con la promulgación en 2010 de la Ley de Educación que perseguía el propósito de nacionalizar la formación, se ordenó el cierre de 2 escuelas para maestros gestionadas por las iglesias católicas y adventista. En noticias de Brasil, 5 personas, entre ellas una niña de 7 años, fallecieron en un accidente que sufrió un autobús que transportaba peregrinos al santuario de Nuestra Señora Aparecida, la patrona del país. Los peregrinos iban de la localidad de Lapa hacia Aparecida en el estado de Sao Paulo. El vehículo, en el que iban los 2 choferes y 50 pasajeros, cayó en una curva en la carretera Regis Bittencourt, exactamente en el kilómetro 512. La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Mendoza en Argentina expresó su repudio ante una muestra artística presentada en la Universidad Nacional de Cuyo que ejerce violencia simbólica sobre signos religiosos cristianos. Se trata de la exposición #8M, Manifiestos Visuales, que se exhibe en el rectorado de la universidad con motivo del Mes de la Mujer. Entre sus obras expone imágenes que aluden a la crucifixión de Jesús, representado con el cuerpo de una mujer desnuda y una vulva que simula ser la silueta de la Virgen María.
Pues por lo que vemos en todas estas noticias, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, está acumulando un problema tras otro, ¿no? Tarde o temprano este señor tendrá algún reclamo ya formal por parte de la comunidad internacional. Ojalá que sí. Hombre, pues se le tiene que poner un alto. Ahora escuchemos el editorial, que hoy tiene como título Significado de la parábola del sembrador. Luego de que Jesús presentó la parábola del sembrador, sus discípulos le preguntaron acerca de su significado en relación con el reino de Dios. Y les dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? Si ellos no comprendieran que Dios es el sembrador que ha sembrado a Cristo en la tierra, como su semilla que será fruto y alimento para la humanidad, no entenderían el reino de Dios. Así que profundizó en su significado y explicó: el sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias los invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. El sembrador es Dios. La semilla que siembra la palabra de Dios es Cristo. El sembrador siembra su semilla en el mundo y cada terreno es cada persona. Este sembrador es diferente a cualquier otro que, conociendo el valor de la semilla, se preocupa por elegir un terreno adecuado en el que su semilla dé fruto, pues si el terreno no es bueno, sería mejor sembrarla en otro para que no se desperdicie. Nuestro sembrador tiene más puesta su atención en que todo terreno la reciba, aunque no dé fruto. Triste que se pierda, pero si crece y fructifica, habrá servido arriesgarla. Este sembrador mira a todas las personas, como expresa el Salmo 78. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado, lo que hemos oído y que sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, no se lo callaremos a sus hijos, a la futura generación lo contaremos. En una metáfora propia, un hombre deja en herencia un terreno a sus 2 hijos y ellos lo dividen en 2 mediante una barda. Uno lo rodea con una cerca, lo limpia, siembra césped, una palmera, instala una piscina, muebles de jardín, un asador y baños para usarlo como sitio de reposo y de encuentro. El otro lo abandona y allí crece la maleza, se acumula basura y se llena de plagas. El terreno es el mismo, así como toda persona es creada por Dios. Unos cuidamos nuestra alma y procuramos estar en gracia. Otros descuidan su vida espiritual y su alma se ensucia. Dios no creó a unos mejores que a otros. En todos ha infundido su espíritu. Y pues cada persona es el mismo terreno, cada uno debe cuidar su alma. Me apena pensar en quienes han desechado la semilla que es Cristo, en cuántos lo han excluido por esas razones que Jesús enumera en su parábola. Permiten que el mal se los arrebate, son inconstantes, flaquean ante lo mundano, se ahogan tanto en la escasez como en la abundancia y les atrae el mal. Me alegra pensar en quienes sí han dado fruto, en cuántos sí han recibido la palabra de Dios en sus vidas y en quienes Cristo ha dado fruto. 30, 60, 100. La parábola presenta un crecimiento exponencial. Si Cristo en cada persona pudiese dar frutos, el amor en la humanidad sería creciente. La propuesta del reino en la parábola de Jesús invita a comenzar por dar un fruto, luego 2, después 4, 8 y así sucesivamente. Si diésemos fruto, nuestro mundo sería un mundo de amor, el paraíso en nosotros, el reino de Dios. Toda persona nace destinada por Dios a la santidad, una llamada que implica la cooperación libre del hombre con la providencia divina, pues todos estamos llamados a la santidad porque hemos nacido para la salvación. Jesucristo ha dado muchos frutos en los santos, ahora en cada uno de nosotros los podrá dar.
Si nos empeñamos en ello, así será, aunque comencemos por poco, con el propósito de ver un primer fruto, luego ir por el segundo y después por más. Todos somos terrenos propicios para recibir a Cristo, aunque siempre podremos ser un mejor terreno, más dispuesto, más persona, más cristiano. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le abrazamos de todo corazón, le agradecemos su compañía y le deseo que Dios le guarde. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente, y también a nuestro público. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.